Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Posteo de Jorge Luis Hidalgo, consultor eléctrico, hace un día. ¿Cómo confiar en la palabra de las autoridades del sector si en 2 semanas ya empezamos nuevamente a importar electricidad de Colombia? Los asesores que la exponen a la ministra deberían renunciar. Por eso hemos invitado a Jorge Luis Hidalgo para que nos cuente qué es lo que está pasando y qué sabe usted. Buenos días. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Aquí tengo que improvisar set. Estaba en medio viaje, pero siempre muy grato por sus invitaciones y Pero siempre... está bonito el set. Sí, Pero de noche sin luz no le funcionaría. lamentablemente, pero estamos ahí haciendo esfuerzos para cumplir con su amable invitación. Muchas Un gracias. abrazo a la audiencia también. Eh, la verdad es que llama la atención las contradicciones porque parecería ser que los técnicos estamos en una posición de contradecirle a las autoridades, pero dentro de las mismas autoridades se contradicen. Hay un informe de SENACE que habla justamente de que si sí y solo si se cumple con el plan de nuevas inversiones para nueva generación por 930 megavatios, y sí, solo si se compra electricidad a Colombia a full capacidad, nosotros estaríamos evitando apagones para este nuevo estiaje. Resulta que en ese plan de 930 megavatios incluye Salitral, los proyectos de Progen y de Austral y de ATM, y además con la incertidumbre de ver si es que nos vende o no Colombia. Eso es lo que dice SENACE. Entonces uno concluye que si no se ha dado estos proyectos, porque evidentemente no se ha logrado concretar, deberían haber estado en despacho comercial en mayo, ¿sí? Evidentemente estamos en riesgo de apagones. No es un criterio mío, es información oficial de SENACE, que además creo que le debería costar el puesto al director de SENACE porque obviamente está contradiciendo a las autoridades y no está haciendo una prevención de escenarios posibles, como por ejemplo que no se cumple el plan de inversiones, para saber cuáles son los contingentes. Pero a partir de ahí, la ministra Manzano no solo menciona eso, sino dice, además que no le vamos a comprar a Colombia, nosotros, es más, vamos a exportar la energía a Colombia en este estiaje y no vamos a necesitar. Entonces, esas contradicciones entre un informe técnico de SENACE con lo que dicen las autoridades, evidentemente pierde credibilidad. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Qué diferencia tenemos a julio de 2025 con el julio de 2024? ¿Qué más tenemos? Toachi Pilatón y punto, porque los 240 de Progen y de ATM definitivamente no los vamos a ver y eso ya es un problema hasta penal. Es interesante su pregunta, Milton, porque el parque termoeléctrico del país es de 1.800 megavatios. Hoy operativos hay cerca de 900 megavatios. Contando además las barcazas sería más o menos unos 1.200 megavatios, que las barcazas es una solución provisional, pero es que la demanda también se incrementó más de 300 megavatios. Entonces, lo único, digamos, extraordinario es lamentablemente solo lo de Toachi Pilatón. Pero Toachi Pilatón también entra en estiaje, por lo cual de los 250 megavatios probablemente tendremos disponibilidad de unos extraordinarios 100 megavatios más. Esa es nuestra realidad, porque las barcazas absorben lo que ha crecido la demanda el año pasado hasta este año. Qué complejo, Jorge Luis, buenos días. ¿Qué podemos decir de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que además el gobierno hace este anuncio de que hizo un acuerdo con Power China y que además le va a compensar con 400 millones de dólares por las fallas de construcción? ¿Qué nos aporta Coca-Cola Sinclair ahora mismo? Bueno, habría que ver obviamente las condiciones, pero en principio, digamos, creo que es algo positivo, porque al final del día no podemos estar, o sea, la hidroeléctrica va más de 10 años operando
y no podemos estar sin recibirla, digamos, a la obra. ¿Me explico? Eh, Está bien un par de años, pero 10 años o eternamente no podemos estar con una obra sin ser recibida. Y si las autoridades, en este caso eh, eh, Energy China, no sé cómo se llama la empresa, Power este, China. Power China, en este caso si Power China tiene tanta confianza que confía en su construcción, confía en en su operación, yo creo que es positivo en términos generales. Obviamente no conozco los detalles, pero insisto, hay dos noticias ahí. La una es, no vamos a estar eternamente en un tema jurídico sin recibir la obra y da la impresión de que esta empresa tiene confianza de su construcción. Entonces, en principio me parece que es acertado. La ministra Inés Manzano le dijo en una entrevista a Danaí Nostroza, no creo que vayamos a comprar a Colombia, estamos con todas las hidroeléctricas que salen y entran a mantenimiento para estar bien para el estiaje. Dijo que Mazar, el embalse de Mazar, está en un nivel máximo y óptimo. Hemos llegado hasta 2155 desde febrero y hemos tenido a Mazar al tope, hemos ido creciendo, ya, pero ahorita. El tema es administrar bien ese embalse para que el momento de la necesidad no lo encontremos vacío. El embalse, a ver, si uno hace un comparativo con el año pasado terminamos el mes de julio, siendo un mes que en caudales fue menor. Este año se está visualizando con una mejora de caudales, de lluvias. Sin embargo, el año pasado terminamos a solo 1 metro por debajo de, de, de- del embalse más lleno, o sea, de la parte más alta del embalse. Es decir, terminamos a 2152 metros sobre el nivel del mar, cuando el máximo es 2153 metros sobre el nivel del mar. Es decir, solo 1 metro. Arrancamos con embalses llenos. Entonces, esto no es una, digamos, esto no es no es opcional que un ministro diga vamos a mejorar nuestro manejo de los embalses. Al final del día, hay dos opciones para tener una mejora de manejo de los embalses. Es comprar energía más costosa, en este caso a Colombia, para no consumir tanto de los embalses, pero al final los embalses tienen un diseño de que justamente puedan proveer de energía en épocas de estiaje y el estiaje, digamos, es una condición climática, es una estación del clima. Yo no me esperaría, por ejemplo, que en Estados Unidos en diciembre no caiga nieve. Probablemente hayan 2, 3 días que no caiga nieve, pero en principio debe caer nieve en diciembre. Es lo mismo en esta condición climática. Esta es una condición seca y al final del día puede ser un poquito menos seca o más seca, pero evidentemente el historial nos dice que va a ser seco. Pero a ver, ¿qué es manejar un embalse? ¿Qué es administrar un embalse? ¿Qué no se hizo el año pasado y qué se debe hacer hoy para que en el momento más complicado el embalse no esté vacío? Eso es lo que trato de explicar, Milton. Es decir, si caen las lluvias, ¿sí? Y no solo en Masar, en Paute, sino en todas las hidroeléctricas, por ejemplo, Coca-Cola, Sinclair, entre otras, se necesita consumir más O sea, electricidad a ver, y sí, yo se lo necesita... entiendo. En otras palabras, lo que hay que hacer es cortes preventivos. Se decía el año pasado que lo que debió hacer el Ministerio de Energía es hacer cortes preventivos de 1 o 2 horas diarias para ir manteniendo el embalse, para que no tengamos que pasar por 14 horas como tuvimos que pasar. A eso me Sí, refiero. esa sería una de las opciones finales. Ajá. Ahorita cómo deberíamos administrar es absorber más compra de energía a Colombia, tener todas las termoeléctricas prendidas para poder ir mitigando un poco el manejo del embalse, o sea, que el embalse se cuide lo que más se pueda, pero ya cuando no se pueda hay que utilizarlo. A El ver, tema es que el ajá. tras bastidores de esto, Milton, es elevar enormemente el costo de la electricidad del país, porque usted tiene Colombia, las barcazas y la generación de eléctrica con diésel, que esto yo le llamo el chulco energético, pero por eso se contradice con la misma ministra, porque la ministra dice, no solo vamos a manejar bien los embalses, sino que además no le vamos a comprar kilovatios hora a Colombia, y no duró ni 2 semanas Ya esa compraron, el 3 de opción. julio compraron. Es que ese es el ejemplo que le quiero poner.
a inicios de julio salen 8 centrales de la Amazonía de operación, entre ellas Coca-Codo, por el exceso de agua y sedimentos. Entonces, el SENACE lo que dijo es, prendan todo el parque de emergencia al sector privado, Claro. pero que tuvo que comprar 100 megavatios a Colombia. Digamos, pero de todos modos fue una medida correcta la del SENACE. Por supuesto, es una medida técnica, porque al final del día es eso, apagones, es eso, o entrar en indisponibilidades. Pero es que no solo le compramos el 3 de julio, le compramos hace 2 días. Y ¿Cuánto? eso, evidente, perdón, ¿Cuánto le compramos hace 2 días? me parece que es cerca de 370 megavatios. Todavía es poco porque estamos en un mes de lluvias, pero al final del día son esas cosas las que le hacen a la ministra perder credibilidad. Porque usted tiene a un SENACE que le dice, por Dios, compren todo lo que puedan de electricidad a Colombia, y a la ministra que dice, ni siquiera vamos a necesitar comprar a Colombia, es más, le vamos a exportar. Y probablemente sí le exportemos, porque estas son transacciones de minutos, de horas, en las cuales por una mejor posición uno hasta podría exportar en un mismo día, donde también podría importar. Pero el tema principal es no jugar con las expectativas de la gente. Así O es. sea, por un lado, no se le puede decir ya no vamos a comprar a Colombia y la semana siguiente le compran. Y por otro, es correcto pensar que estamos todavía en una situación vulnerable. Dicen que, por ejemplo, ya no necesitamos Progen y Austral, estos proyectos de estas empresas. Entonces, ¿por qué compraron de emergencia? ¿Me explico? O Sí, sea, y además deberían haber entrado en noviembre del año pasado. ya no Pero necesitamos, capaz que algunos van hasta presos por ese tema. por supuesto, pero además aquí hay otros temas que son importantes mencionarlos, Milton. Yo sí quiero llamar la atención de la ciudadanía en este punto que me parece importante. ¿Cómo es posible que una industria como la gran minera sea tan ingrata con este país? Porque les cobran una justa tasa de minería y demandan al Estado ecuatoriano para no hacerlo. Pero de poco va a servir esta tasa minera si paralelamente usted tiene subsidios que le dan a las mineras en electricidad y combustibles. Entonces, por ejemplo, ayer, que lamentablemente, y lo digo con mucha pena, y no quiero entrar en el debate si está bien o no, pero es penoso que esté en proceso de que se eliminen 5.000 puestos de trabajo. Son 5.000 familias que van a perder su pan de cada día. El ahorro que van a generar más o menos es de 120 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto le damos en subsidios de electricidad y en combustibles a la gran minería? Cerca de 100 millones de dólares. Entonces, no va a servir de nada ni la tasa minera, ni los despidos que son dolorosísimos, si mantenemos los subsidios a sectores que no lo necesitan. Y este país tiene que abrir los ojos porque se tiene que tomar medidas estructurales de cambio. Y esas medidas es obviamente cuestionarnos los subsidios y que por lo menos sectores que no lo necesitan paguen la tarifa que tienen que pagar. No existe en la región Milton. Ningún país, Verónica, no existe ningún país que se dé el lujo de subsidiar a las grandes mineras. Un tema para el debate. En todo caso, y bueno, mucho nos dicen las autoridades porque el año pasado nos aseguraban que no iba a haber cortes y después a lo poco tuvimos cortes de 14 horas. En todo caso, Jorge Luis, si es que tendría que vaticinar cómo nos va a ir este año con esta época seca y el tema energético, ¿cuál sería su pronóstico? Yo espero y aspiro a equivocarme y por favor que no se malentienda, quiero ser técnico y no decir lo que quisiera que pase, porque todos sufrimos, mi familia sufre, yo sufro, mis amigos sufren, mis seres queridos sufren, el país sufre con apagones. Y esto es lo que quisiera que no pase. Ojalá saquen después, me hagan bullying en el gobierno diciendo que yo he vaticinado algo errado, porque yo celebraría igual que el gobierno esto. Pero creo que estamos bastante vulnerables y creo que al menos vamos a tener un par de horas de racionamientos y esto, los meses más críticos serían octubre, noviembre. Las autoridades se contradicen, dicen que no necesitan Progenia Austral. ¿Y por qué están contratando nueva generación que lamentablemente no llega en diciembre, sino en el mejor de los casos en enero? Y justamente
necesitamos enormemente de Colombia. Ahora, este año sí espero que sea un año más húmedo. El año pasado efectivamente fue un año bastante seco y ya estamos viendo ciertas proyecciones, pero digamos que de nada sirve unas lluvias extraordinarias con embalses llenos, es decir, nos toca no aprovechar esa agua, que al final del día, digamos que en septiembre probablemente ya se vea una disminución de los embalses, y octubre, noviembre creo que van a ser meses bastante desafiantes. Bueno, vamos a ver. Gracias, Jorge Luis, por habernos acompañado. Encantado, Verónica, Milton, siempre un gusto. Buen viaje. Jorge Luis Hidalgo, Gracias. consultor en temas eléctricos, 9 en punto, nos despedimos, nos vemos el lunes, Vero.